Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos todos a Huella Católica. Tenemos un invitado muy especial hoy. Tenemos al teólogo desde Colombia, teólogo católico, el hermano Guido Rojas. Bendiciones, hermano Guido. Gracias, Mónica. Un saludo muy especial para ti, para todos los integrantes de Huella Católica, los hermanos apologistas. A todos ellos me mandas también un cordial saludo por la invitación y también a toda tu audiencia, las personas que en este momento están viendo el video y lo que van a ver. Bendiciones para todos. Esperemos que este video sea de interés, del agrado de todos ustedes, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Adelante, Mónica. Gracias. Este que le habla, pues ustedes saben, soy yo, Mónico, apologeta también, ministro de la música y catequista del pueblo de Juncos. Voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que está pasando. Como ustedes sabrán, aquí en Huella Católica y en otros foros de hermanos también católicos han colocado un video del hermano Guido en debates con el señor Salvador Barragán, un apologeta evangélico o anabautista o bautista, de verdad que no estoy seguro de qué, pero hablando sobre la historia de la iglesia. En esa historia de la iglesia salió a relucir de varias controversias con Constantino, de que Constantino creó la iglesia católica, de que Constantino era el papa, uno de los primeros papas de la iglesia católica, que Constantino era el obispo de los obispos, bueno, fueron muchas cosas que salió a relucir. Y pues nos tomamos la amabilidad de invitar al hermano Guido para hacer este diálogo con respecto a esa controversia que los hermanos evangélicos esperados pues han estado por años en contra de la Iglesia Católica sobre esa situación de Constantino y la fundación de la Iglesia Católica. Bueno, si para mí preámbulo, vamos a comenzar con esto. ¿Estás conforme con esa introducción, hermano Guido? ¿O quieres que le... No, está muy bien, Mónico. Es interesante, sí, porque más o menos lo que está diciendo Mónica, Mónico Vázquez, es lo que ha pasado. El debate que tuve yo con el señor apologista evangélico Salvador Barragán. Entonces queríamos simplemente hacer un análisis también objetivo, de una perspectiva también desde el catolicismo, desde el otro punto de vista, porque es importante ver todo el panorama, sobre todo por un tema que es muy importante. El tema de Constantino para la Iglesia Católica tiene una relevancia muy especial. Los evangélicos, por el contrario, tratan de restarle importancia, buscar el lado negro, buscar el lado de la humanidad, de la condición adánica de Constantino. Entonces, por eso es mirar todo esto en perspectiva y entonces hacer un análisis objetivo y claro. Antes de eso, yo quería hacer una salvedad, Mónico, porque he escuchado, por ejemplo, algunos hermanos evangélicos de las redes sociales, como el señor Pedro Gómez, o el señor Juan Peña, inclusive hasta el mismo Salvador Barragán, que yo y creo que a ti te consta que has visto los videos y todo, que yo cuando hago la referencia solo muestro carátulas, que no me voy más allá, y eso es completamente falso. Yo a veces he mostrado, sobre todo, y algo que sí que me ha caracterizado a mí es que he mostrado las Biblias y los diccionarios evangélicos, diccionarios bíblicos de las iglesias cristianas, de las principales editoriales evangélicas, y eso es lo que hago, apoyando la creencia o lo que yo estoy diciendo en el momento. Pero el señor Salvador Barragán decía que yo solamente utilizaba también 3 diccionarios. No, yo tengo una colección en físico, como me gusta a mí, una colección de muchos libros. Algunos los he mostrado, especialmente muestro las Biblias y los diccionarios porque esos son los temas que me interesan. Pero, por ejemplo, con el tema de la historia, quería mostrarle a ti, Mónico, y a las personas que van a ver parte de mi biblioteca personal. Por ejemplo, este es un libro sobre historia de la iglesia. Es de las, ustedes pueden mirar a ver, siempre lo muestro el grosor. Esta es de la editorial Herder, de Lublin Erling, un historiador jesuita. Este es uno de los muchos libros que yo consulto sobre historia de la iglesia. Este es otro, compendio de la historia de la iglesia también. Ustedes pueden mirar el grosor, son libros ya un poco más antiguos, de la editorial Librería Religiosa también. Es otro libro que yo consulto. O también tengo este manual de historia eclesiástica también. Es un manual de historia eclesiástica. Entonces, por ese lado quería pues aclararle al señor Salvador Barragán que no solamente utilizo 2 o 3 diccionarios, sino que tengo muchos diccionarios, Biblias, libros de teología, libros sobre historia eclesiástica y también sobre diferentes tópicos que ayudan siempre a aclarecer y pues a ampliar un poco más al respecto. Con respecto
yo le había hecho una invitación al señor Salvador Barragán después del debate que tuvimos, porque al final el tema de Constantino pues es muy amplio, está, creo que el canal Huella Católica también lo está retransmitiendo, los debates, tuvimos dos, uno sobre la sucesión apostólica, muy interesante, otro directamente sobre Constantino, también están en mi canal en YouTube, videos apologética católica, los comparto siempre estos videos en mi muro de Facebook, donde también participa Mónico, Salvador Barragán, mucha gente, debate abierto que llama debates bíblico-teológico, licenciado Guido Rojas. No obstante, en ese debate que tuvimos con Constantino, a mí me llamó mucho la atención, pero es a manera más que todo de clarificar. No hemos negado, los católicos no decimos que Constantino fue pues un santo de nuestra devoción, fue un hombre en su condición de emperador, de eso vamos a hablar un poco más, con una concesión pagana, tuvo aciertos, tuvo cosas virtuosas, tuvo también muchos defectos, muchos pecados, pero me llamó la atención entre las muchas cosas que decía Salvador Barragán y también su celo anticatólico. Él decía que él calificaba, ya está en los videos de Salvador Barragán, que Constantino era un endemoniado, y esos ya son, pues, decir que es un endemoniado son palabras un poco más mayores, un poco más fuertes. Pierde una objetividad y claridad cuando va a tratar un tema de estos. En Colombia hubo un gran historiador, se llama Germán Arciniegas, le decían el maestro Germán Arciniegas, longevo, murió casi de 100 años, y le decía algo muy interesante, Mónico Vázquez, que eso te puede servir a ti, me puede servir a mí, le puede servir a Salvador Barragán, porque es uno de los pocos apologistas evangélicos que se arriesgan a tratar temas de historia eclesiástica. Eso yo lo felicito, y por eso creo que ha tenido tanto éxito su canal, evangelista, apologista Barragán Salvador, porque de todas maneras casi inclusive en Huellas Católicas o en otros canales como Mesa Redonda o cualquier canal de debates de Conociendo la Verdad, hago los temas más que todos son de orden doctrinal, pero hablar de temas históricos y que un evangélico se meta, pues así decirlo, en el ruedo, estas cosas es muy importante, muy interesante, porque crea que, Mónico, que la Iglesia Católica tiene pruebas de sobra para demostrar de que somos la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia de los primeros siglos, la iglesia de los padres de la iglesia de los mártires, la iglesia de lo que fue después el edicto de Milán, después lo que fue la conversión de los bárbaros, del imperio carolingio, y así sucesivamente, hasta llegar al siglo XXI. Entonces, de eso quería también ampliar un poco. Pero con el señor Salvador Barragán dijo una alusión sobre Constantino. No niego que Constantino mandó a matar a su esposa, mandó a matar a un hijo, mandó a matar a su cuñado, era un guerrero, tenía muchas cosas también del paganismo, y aunque también tenía una influencia también muy positiva que fue su madre, la emperatriz Helena, que es considerada una santa en la Iglesia Católica, pero cuando él decía, por ejemplo, que entre las barbaridades que cometió Constantino, una de las principales era sobre los bárbaros, el Coliseo romano, eso yo se lo discutí, lo puse en tela de juicio porque jamás en los libros que tengo yo y los otros que he consultado nunca había escuchado hablar de algo parecido, sin con eso pues tratar de resaltar pues elogios de Constantino, sino simplemente ser lo más justo, porque me olvidé decirle que el historiador Germán Arciniegas decía que hay que tener tres cosas cuando uno estudia un tema de historia, es decir, ser completamente imparcial, y eso no lo tiene el señor Salvador Barragán, porque nosotros vemos en sus videos siempre su corriente es anticatólica. De hecho, dijo en el último video que él estaba dedicado a simplemente sus conocimientos era contra la Iglesia Católica. O sea, por ese lado pierde objetividad, pierde imparcialidad. La otra de las cláusulas que decía Germán Arciniegas es tener la mayor información posible. No solamente un erudito, como está citando el señor Salvador Barragán, que lo vamos a poner en tela de juicio, el historiador Justo L. González, ahorita vamos a mirar por qué, con un video del señor Salvador Barragán. Y la tercera cláusula es situarse, y esto es lo más interesante, en el momento histórico, cultural y religioso, en el momento en que usted está analizando la historia. Y eso es lo que vamos a hacer con Constantino en lo que era ese imperio romano y lo que era la transición al cristianismo después de 4 siglos de persecución y un siglo anterior al cual había sido pues instituido como tal en tiempos del emperador Julio César. Entonces, ese es más o menos el panorama a manera de introducción. Ahora vamos a pedirle a nuestro amigo Mónico Vázquez, que en el video que hizo el señor Salvador Barragán, que le pedí amablemente que me mostrara las fuentes donde dijera de dónde saca él que Constantino había mandado a los bárbaros al Coliseo romano. Vamos a mirarlo a ver en una declaración de él, un fragmento sin editar,
para ampliar un poco al respecto. Adelante, Mónico. Sí, estoy tratando de conectar el audio aquí. Vamos a ver, porque si lo puedo poner el video, pero no se va a escuchar. Vamos a ver si... Si quieres, puedes continuar por ahora un momentito. Bueno, sí, vamos a, ese estrato es muy interesante y como decía yo, no resta ni quita a lo de Constantino. Mire, para la Iglesia Católica hay 4 cosas importantes de Constantino, independientemente de sus pecados, de sus asesinatos, de las intrigas de orden político en el ambiente en que vivió. Para la Iglesia Católica lo más importante es, y creemos que hubo una intervención divina en su batalla, que eso lo explicamos anteriormente en el puente Milvio, a las puertas de Jerusalén, perdón, de la ciudad santa, la ciudad de Roma, muy cerca del río Tíber, contra uno de sus adversarios, hubo una intervención milagrosa, eso lo explicamos en el video pasado, es muy conocido cuando él vio en el firmamento, que es un símbolo en latín que decía in on sinus vincens, o sea, con este signo vencerá, del signo de la cruz. Después lo que era el crismón también. Entonces, eso es interesante, eso, porque después de esa batalla que él ganó, se dio algo que es importante, que es el Edicto de Milán. La paz religiosa para la Iglesia Cristiana Católica, la misma que había sido perseguida anteriormente, y también resaltamos en Constantino las construcciones, las magníficas basílicas, casa de príncipes, como le llaman, que construyó en la ciudad de Roma, y también él fue el protector o el custodio del Concilio de Nicea, donde se definió la divinidad de Jesucristo. Ese es más o menos un panorama también de orden sobre Constantino. Ya Mónico como que tiene lo del audio, porque lo vamos a ver en video, y la declaración sin ningún tipo de editación de nuestro amigo apologista Salvador Barragán. Yo le dije a Guido Rojas y le dije a todos los católicos que Constantino, primeramente vamos a iniciar con este hecho, que aquí le tengo ¿Se escucha, verdad? Se lo voy a mostrar a Guido Rojas para que lo pueda consultar. Sí, te escuchan. El libro es Historia del Cristianismo, obra completa. Aquí está el autor, Justo L. González. Le muestro a Guido Rojas que aquí están los permisos de la editorial, porque obviamente no se puede sacar un libro de historia sin la editorial, ¿verdad? Aquí está Guido Rojas, aquí están los permisos de la editorial, y esa fuente que usted está pidiendo, Guido Rojas, que yo prometí dárselo, se encuentra en este libro, en la página... Esto lo va a encontrar en la página 130. Aquí está, página 130. Lo puede ver aquí, está subrayado. Dice, de Roma a Constantinopla. Número de la página, ¿dónde está el número de la página? Déjeme verlo. Bueno, la página 130, y le voy a leer textualmente lo que dice el doctor Justo L. González. Dice, Constantino se había estado preparado para asumir el poder sobre un territorio cada vez más vasto. Esto lo hizo asegurándose de la lealtad de sus súbditos en Galia y la Gran Bretaña, donde había sido proclamado César por las legiones. Durante más de 5 años, su política consistió en reforzar las fronteras del Rin, a fin de impedir las incursiones de los bárbaros dentro del territorio romano, y en ganarse el favor de sus súbditos, mostrando clemencia y sabiduría en sus edictos y sus juicios. Esto no quiere decir que Constantino fuese el gobernante ideal. Sabemos que era un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Treveris un palacio enorme y fastuoso,
mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecía inundados por falta de la atención de las obras de drenaje. Pero en todo caso, Constantino parece haber poseído el raro don de gobernante que saben hasta qué punto pueden aumentar los impuestos sin perder la lealtad de sus súbditos, y que saben también cómo ganarse esa lealtad en Galia. Constantino, aquí le va a Guido Rojas, dice: Constantino se ganó la buena voluntad de la población garantizándoles la protección frente a la amenaza de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones. Esto no lo dice Salvador Barragán, Guido Rojas, lo dice un erudito en historia, reconocido tanto por el catolicismo romano, tanto como por la iglesia evangélica. Dice, garantizándoles protección frente a la amenaza de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones. Le voy a pedir a mi hermano Juan Peña que me escriba si se escucha muy bajo o se escucha bien, por favor, o a nuestro hermano Alfredo, por ahí está. Y explotando sus más bajas pasiones mediante espectáculos cruentos en el circo romano. Dice, donde fueron tantos los cautivos bárbaros muertos que un cronista nos dice que hasta las bestias se cansaron de la matanza. Se lo vuelvo a repetir. Bueno, bien, entonces quería que nuestro amigo Mónico Vázquez lo pusiera de forma íntegra, porque mostró el libro que lo tiene en físico de Justo L. González, pero hay algo muy importante, Mónico, con esa declaración, no sé si tú te diste cuenta, sin quitarle los créditos y los estudios que puede haber tenido Justo L. González, pero sí notaste, Mónico, cuando yo escuché esta mañana ese video de Salvador Barragán, sobre todo con lo que decía los bárbaros, porque eso es lo que siempre lo he puesto en telejuicio, porque no tengo esa información en los libros que yo consultaba. Él decía algo muy interesante, decía de un cronista de la época, pero no cita cuál cronista, y eso es una fuente primaria. Justo L. González no es una fuente primaria, Justo L. González es una fuente secundaria, él es un historiador contemporáneo. Fuentes primarias son, por ejemplo, monumentos, inscripciones, papirologías, cuestiones de orden de restos arqueológicos y también cronistas de la época. Con respecto a Constantino, sí hay un cronista que tendría que citar Justo L. González y también respaldarse el señor Salvador Barragán, porque algo muy interesante también en esos libros de historia, Mónico, porque yo también los tengo, y cuando tú haces referencia a un pasaje que es precisamente eso, siempre aparece en el apéndice, al final o a pie de página también, las notas referencias de qué historiador o qué cronista, en este caso, de dónde la saca y cuál es su autoría. Para la época de Constantino hubo un cronista muy importante, contemporáneo a Constantino de una manera muy estrecha, y que se llamó Eusebio de Cesarea. Lo ha citado el señor Salvador Barragán, lo he citado yo, es muy controversial, pero hay una corta referencia de este historiador eclesiástico, el primer historiador eclesiástico del siglo IV, y lo voy a hacer como siempre lo hago yo, con pruebas en físico de esta que es la Biblia tras las huellas del Mesías, de la Biblia Reina Valera, de la editorial Vida, ya lo he citado anteriormente, y aquí en las notas finales, tiene esta Biblia un glosario, aquí está glosario, así como Salvador Barragán lo muestra, también muestro, este es un glosario, y en uno de esos glosarios, de esos apartes, tiene una corta referencia a la persona de Eusebio. Esto lo dice Ken Dodson, que es un pastor, un biblista y un investigador en Tierra Santa de esta Biblia, que es importantísima. Tras las huellas del Mesías, se la recomiendo a todos ustedes. No sé si el señor Salvador Barragán la tenga en su biblioteca virtual, Logos, porque algo de las cosas que también quiero dejar constancia es que esa calumnia que lanzaron, que yo solamente coloco las pastas, mentira. Ustedes pueden mirar mis videos, amigos católicos evangélicos, yo en eso soy una persona muy seria. Yo cito la fuente, digo en qué página está y doy las declaraciones de orden textuales sin tergiversar, ni añadir, ni quitar nada. Y así están, lo pueden mirar en los videos,
toda la información que di en los 2 debates que tuve con el señor Salvador Barragán. Sobre Eusebio, dice este pastor protestante, dice Eusebio, del 265 al 340, padre de la iglesia, historiador romano, experto en la Septuaginta, curiosamente, ¿no? La versión de la Iglesia Católica del Antiguo Testamento, defensor de las enseñanzas de Orígenes, personaje entre sus favoritos del emperador Constantino. Se le ha llamado al padre de la historia de la Iglesia por su famosa historia eclesiástica, un relato en orden cronológico de la historia de la Iglesia primitiva desde el periodo de los apóstoles hasta nuestro tiempo. O sea, y es muy curioso que Eusebio de Cesarea no cite esa barbarie que está diciendo el señor Justo L. González. Si el señor Salvador Barragán puede cotejar esa información o cualquiera de los apologistas evangélicos, yo le agradecería porque simplemente, como decía, eso no es pues volver un ojo de huracán, sino que esa información de este historiador Justo L. González, pues yo la pongo en duda. No sé si quieres agregar algo al respecto, Mónico Vázquez, sobre Justo L. González y su historia de la iglesia que mostró Salvador Barragán. Sobre ese punto que él estaba indicando. No, bueno, en sí yo he leído más de la mitad del libro sobre Justo L. González y no da, o sea, hasta donde yo vi, yo llegué hasta Basilio el Grande y no dio ningún detalle sobre eso, de quién fue de dónde sacó esa idea de que pues se llevaba a los bárbaros a asesinar en el Coliseo de verdad que no dio ningún detalle sobre eso. Solamente dijo que fue alguien que lo comentó, pero no dijo quién. En sí no lo dijo. Sí. Otro detalle adicional que me pareció muy extraño del señor José L. López es que él habla de otro comentarista de la época sobre el caso, que eso yo me imagino que usted lo va a hablar más adelante, el obispo de los obispos, más adelante. Pero él tampoco menciona quién, de dónde lo saca. Y eso pues hay que decirlo sobre ese libro. Yo tengo el libro en PDF y créame que está interesante, aunque siempre se nota el cantacito anticatólico de José González, siempre se ve ahí. Sí. Pero algo que no puede negar Mónico González, los historiadores, es que todo eso hace parte de la historia del catolicismo. O sea, ellos no, y con eso yo le he aclarado muchas veces a Salvador Barragán, como lo hice también en sus ocasiones cuando hice los debates con el pastor Eduardo Gutiérrez, o también alguna declaración que vi de Luis Coello, diciendo ellos que sí existían protestantes del siglo I, que por allá escondidos, que en las montañas, pero no dan pruebas. Ellos no son capaces, no pueden hacerlo porque no hay, como la Iglesia Católica sí puede mostrar las cartas de los padres de la Iglesia, que eran de la propia iglesia nacida por Jesucristo, algunos discípulos inmediatos de los apóstoles. De eso también hemos hablado anteriormente. Entonces, eso también es muy importante. Todo lo que tenga que hablar, que tenga que decir con Constantino, es en relación a la Iglesia Católica. La misma iglesia, porque por eso también quería aclararte también, cuando tú hiciste el análisis, Mónico González, sobre el debate que tuve con Constantino, tú me pregunté, hacías tu análisis y decías que por qué yo hacía tanto énfasis a los mártires, por qué hice tanto énfasis a los mártires, y ese era el tema. Yo quise hacer énfasis en ese preámbulo porque me parece muy interesante la gesta de los mártires que fueron sacrificados desde el emperador Nerón, después del incendio de Roma, hasta principios del siglo IV con Diocleciano, porque esa misma iglesia que era perseguida, esa misma iglesia que derramó su sangre, como lo vamos a ver, devorados por las fieras o quemados vivos como antorchas humanas en el jardín imperial de Nerón, mientras por la noche paseaban en un carruaje, o que alumbraban la vía Apia, entrando a Jerusalén, el primer alumbrado público que hubo, o los cristianos que eran devorados por los mastines. Es la misma iglesia que después Constantino, por su edicto, le da la paz. Entonces, por eso es que yo hacía mucho énfasis, porque es que no son dos iglesias, no podemos hacer un salto transversal. La iglesia del siglo I, II, III y IV antes de Constantino es la misma después del edicto de Milán, y la que continuó posteriormente, con luces y sombras. Entonces, eso es importante y eso es objetividad, y esa es la forma como usted tiene que analizar la historia. No con ese mismo anticatolicismo, ese celo de ellos, porque en todas maneras se pierde y se ve, se nota precisamente esas discrepancias que tienen ellos, y a veces también esas lagunas que no las pueden
cotejar como lo hemos hecho, Mónico, tú eres testigo. Yo he mostrado en mis videos los libros, te consta, he mostrado las láminas, he mostrado las catacumbas romanas, mostré el crismó, mostré contigo, ¿te acuerdas? Cuando vemos las imágenes de los ídolos antiguos, de los mismos emperadores, ¿te acuerdas que decíamos que se veneraban como a los dioses? Todo eso lo hemos probado también en físico, porque así es como debe ser objetivamente claro. No sé si tengas también algo más que agregar, Mónico, para que vamos continuando también con el tema. No, continúe. Vamos a ver cómo se va desarrollando entonces todo esto, porque tengo unos detalles adicionales. Tengo incluso un escrito de Eusebio de Cesarea que me gustaría compartirlo. Tengo también algo que es con respecto a este historiador, en el cual escribe algo con respecto a lo que es el culto cristiano de ese tiempo. Cosas que mientras estaba transcurriendo el diálogo, pues vamos a estar exponiendo. Sí. Ahora, otra cosa, Mónico, para ir mirando el hilo conductual de este tema, es que, como decíamos, esas persecuciones anteriores a Constantino y que después el mismo Salvador Barragán hacía énfasis era en el Circo Máximo. Y quiero aclarar también la diferencia entre lo que era el Coliseo Romano y el Circo Máximo, para que quede pues claro. Lo voy a hacer y este no es un libro católico, lo mostré la otra vez, este es un libro sobre Roma, es un libro turístico. Es interesante porque es un libro que narra pues los históricos. No sé si tú te das cuenta, Mónico, que Roma es considerada como el primer patrimonio histórico de la humanidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con cultura, con museos, con arqueología, con historia antigua. Muy importante, por eso se llama La Ciudad Eterna. En este libro, que es un libro turístico, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, aquí nos dan varias referencias. Primero nos hablan sobre lo que era el circo romano, lo que era el Coliseo Romano, aquí está. Esto es como se conserva hoy en día. Y acá está, en la parte de arriba, como se conserva, y aquí abajo una maqueta, en la época de la época del Imperio, cuando la ciudad de Roma era una gran metrópoli, donde ahí tenía más de 1 millón de habitantes, ¿no? Este es el famoso circo romano, aquí está también, vamos, quiero que miren, a ver, aquí está, parte porque de todas maneras, los primeros, después de los siglos siguientes, los habitantes de Roma iban y sacaban todas las nuevas edificaciones, parte de ellas y de las iglesias fueron construidas también con esta, o sea, utilizaban el circo Coliseo Romano como una especie de cantera, ¿ve? Por eso es que está y así era como se debió haber visto en aquel entonces, ¿ve? Aquí está, y era muy común en la época de los primeros siglos esto, que era en el Coliseo Romano se daban más que todo las peleas de gladiadores y los combates con animales, donde se podían matar diferentes en un solo día miles de animales, peleas con elefantes, con tigres, con leones, con panteras, con lobos, con mastines. Ese era ese ambiente pues pagano que se vivió, y ese ya después de lo que fue la cristianización del Imperio Romano fue sucesivamente, o sea, no de un momento a otro, porque la historia no es así, pero sí de una manera prolongada, ya eso se fue perdiendo. Por ejemplo, dice acá que ya para la época de Honorio emanó en el año 396, o sea, ya después de Constantino, este emperador, un edicto que prohibía las luchas de gladiadores, pero bajo Valentiniano III estuvieron de nuevo en boga. A partir del año 438, o sea, en el siglo ya V, se realizó solo cacerías, cada vez menos pomposas, como la época de Nerón, de Diocleciano, de Trajano, hasta la última que tuvo lugar en el año 523, bajo Teodorico. O sea, hasta ahí ya llegaron todo lo que eran estos espectáculos barbáricos, de lo que era pues también inclusive las corridas de toros y todo, lucha de gladiadores hasta la muerte. Ese viejo adagio que decían, los que van a morir te saludan al César, ¿ven? Todo eso es muy común, no es sino que usted vea la película Ben-Hur y se va a dar cuenta. Ahora, y este otro es más importante, esta es una maqueta de lo que era el Circo Máximo, aquí es donde probablemente fueron martirizados los cristianos. Mucha gente piensa que fue en el Coliseo Romano, no. Históricamente se sabe que los primeros cristianos fueron martirizados aquí, en el Circo Máximo, que está haciendo referencia el historiador Justo L. González y que lo cita Salvador Barragán. Aquí hay algunos relieves, quiero que vean ustedes, sobre lo más importante era esto, que eran las peleas, las carreras que se hacían, porque era también un hipódromo de caballos, aquí está, y aquí estaba también, quiero mostrar, aquí está,
ahí está, bajo relieve de esa época, si se alcanza a mirar a ver, de carreras de caballos, eso era más que todo lo que se hacía también en el Circo Máximo. Mientras que en el Coliseo Romano, inclusive a veces habían hasta peleas navales y todas las cosas inundaban en las plataformas, una cuestión de una ingeniería también muy prodigiosa para esa época, inundaban pues la parte de la arena y habían inclusive hasta batallas de orden navales. Lo único que encontré sobre el Circo Máximo en relación a Constantino, de este libro, que es un libro imparcial, no habla sobre lo que dice el historiador Justo L. González sobre las matanzas que hacían de bárbaros, pero sí dice, y quiero ser también imparcial porque eso se trata, aquí no estamos haciendo ni abogado del diablo de Constantino, ni mucho menos, estamos diciendo tal cual lo que era, lo que dije anteriormente. ¿Qué relación tiene Constantino con la Iglesia Católica? El resto también, lo que decía de todo de Constantino, cualquier persona puede averiguar. Pero con respecto al circo romano, dice aquí en este libro, Constantino restauró el Circo Máximo y Constancio, ya uno de sus descendientes, decoró las espinas con un segundo obelisco, el de rey Tomosis III, traído de Tebas, y cuya altura era mayor que el anterior, de casi 32 metros. El circo medía 600 metros por 600 de largo por 22 por 200 metros de ancho y podía contener hasta 320,000 espectadores, mientras que el Coliseo Romano hasta más o menos albergaba unos 50,000 espectadores. De ahí ese adagio que también dije, el viejo adagio de pan y circo. Espectadores que asistían a las carreras, sobre todo carreras de carros, que ahí tenían lugar. La más importante eran los Ludi Romani o Juegos Romanos en la primera mitad del mes de septiembre. Se abrían como una procesión religiosa en la que tomaban parte las más altas autoridades civiles y religiosas de la ciudad. Eso es lo único que yo puedo averiguar sobre lo que decía este historiador Justo L. González, que el señor Salvador Barragán hacía alusión sobre el Circo Máximo en relación a los bárbaros, también paganos como él, porque estamos hablando de un emperador que fue pagano toda su vida, no es un emperador cristiano, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, de un emperador netamente cristiano, sino un emperador que sí tuvo algo muy importante que ver con la paz cristiana, pero que en ese mismo ambiente tenemos que mirarlo. Hasta ahí más o menos lo del Circo Máximo y lo del Coliseo Romano. No sé si también, Mónico, quieras agregar algo o tienes alguna pregunta al respecto sobre ese tema. Creo que tengo por aquí una pregunta. Bueno, ya usted explicó lo que era el circo romano, la diferencia entre los dos, pero ¿existe alguna relación entre Constantino y los bárbaros? Usted acaba de decir que no, pero no existe, no he verificado ningún otro libro que de lo que usted ha leído. Yo sé que yo leí de Justo González y otros historiadores por ahí de que sí él discutió con un tal, él peleó con un tal Licino, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Luciano, ¿verdad? No sé si él era bárbaro, pero creo que él la disputa que hubo entre Constantino y ese muchacho y ese señor, ese otro emperador, o el gobernador creo que era, no me acuerdo, era que cuando los bárbaros trataban de entrar a Roma, él cruzó para poder pelear contra los bárbaros, él cruzó a través de los predios de Luciano, si no me acuerdo. Y ahí fue que comenzó una pelea entre Constantino y él, que obviamente venciendo Constantino. No leí más nada sobre eso del circo romano, no he leído, de verdad que en sí no leí. No sé si usted tiene algo sobre eso adicional. Ya usted dice que no lo ha leído, pero que se acuerde. Sí, claro, es que simplemente analizar la cuestión, lo que llama geopolíticamente, esa es la cuestión geopolítica. Claro, las invasiones de los bárbaros que fueron penetrando ese imperio romano y que después con unos siglos subsiguientes pues completamente desaparece y da paso a lo que después fue el imperio carolingio, que también la Iglesia Católica tiene también algo muy importante también en ese aspecto. Sobre eso también quise averiguar esta mañana, también buscando en mi biblioteca. Este otro libro que tengo es sobre Roma, también es un libro secular, no es libro de la Iglesia Católica. Aquí lo voy a presentar en su tomo inicial para que ustedes vean cómo aparece. Dice Historia de Roma, y mismo lo dice, es un libro secular, Historia de Roma. Es escrito por Guglielmo Ferrero, también y también
cuando busqué sobre Constantino, para no hacerlo, por ejemplo, de libros católicos, porque pude haber citado esas enciclopedias católicas, pero quise hacerlo también para ser más imparcial de fuentes seculares. Por ejemplo, habla sobre Constantino el Grande y la nueva guerra civil, del 306 al 314. Habla sobre los años de la paz, del 314 al 323, la cuestión de los donatistas, el fin de Licinio, que tú estabas hablando, Licinio, del 319 al 324. También habla sobre el concilio de Nicea, en el 324, y la nueva organización del imperio. O sea, hay varias referencias. Y también aquí lo más interesante, en la página 374, dice los últimos años de Constantino. Aquí están, los subrayé. Dice los últimos años de Constantino, y aparece en la página 374 al 375. Hay unas cortas referencias sobre todo lo que fue esto que tiene que ver con los bárbaros, pero no hace alusión a que los mandaba el circo romano devorado las fieras. Dice así: el 11 de mayo del año 330, Constantino inauguró solemnemente la nueva capital, Constantinopla, en lo que hoy en día es Turquía, Estambul. 2 años después derrotó a los godos, y 4 años más tarde, en el 334, a los samatás, que después de su derrota se convirtieron en soldados del imperio. En el año 335, el viejo soberano llevó a cabo otro hecho que demostraba de manera más evidente todavía la fragilidad de su laboriosa construcción. Repartió los territorios del imperio entre sus 3 hijos y sus sobrinos Dalmacio. Al mayor Constantino le concedió Mauritania, España, la Galilea y Bretaña; a Constancio, Asia Menor, Siria, Egipto; a Constante, Italia, Iliria y África. Los 3 recibieron el título Augusto. Dalmacio, como el de César, obtuvo Tarsia, Macedonia y Grecia. Dice, por último, y este fue un acontecimiento de grandísima importancia, Constantino se dejó arrastrar en sus últimos años de su vida. Eso tampoco es algo que desconoce la Iglesia Católica, por la marea de las querelas religiosas, y se convirtió en campeón de la herejía arriana, que había sido condenada por el concilio de Nicea. El favor imperial dio nuevos alientos a la secta de Arrio, que en el 335 consiguió que hicieran condenar al obispo de Alejandría, Atanasio. Ese gran defensor de la herejía de los arrianos fue deportado. Desde aquel momento, la lucha implacable de los 2 partidos trastornó todo el imperio, aportando este nuevo elemento de disgregación a los que ya existían. La última empresa a la que se aplicó el incansable Constantino fue una campaña contra Persia, donde reinaba Sapor II, mientras se disponía a atravesar el Tigris y a marchar directamente sobre Ctesifón. Murió súbitamente el 22 de mayo del 337, tras haber recibido algún tiempo antes el bautismo de manos de un arriano, Eusebio de Nicodemia. O sea, eso es lo mismo, más o menos esas campañas militares y sus batallas y todas las cosas, pero también no aparece para nada ni en los libros que consulté sobre historia eclesiástica que haya mandado, por así decirlo, a matar a estos bárbaros, a las fieras, que es lo que habla el historiador Lucio Justo L. González al respecto. Ese también es sobre los bárbaros. Ya el otro tema que vamos a tocar también es un poquitico también más espinoso, es importante también clarificarlo, son sobre los 2 títulos que también hace mucha referencia nuestro amigo Salvador Barragán. Entonces vamos a darle paso para que Mónico haga la introducción. Este ya es otro elemento también importante para ir analizando en torno a la controversia sobre Constantino, con el debate que tuve sobre Salvador Barragán. Adelante, Mónico. Sí, otro de los detalles que el señor Barragán indicó es que Constantino se autoproclama obispo de los obispos. ¿A qué se hace referencia sobre eso de obispo de los obispos? Es interesante verlo. Yo leí en una página por internet de que ese documento, ese dato en el cual se indica que Constantino se llama obispo de los obispos, no existe, sino que es una descontextualización de un documento de Eusebio, del historiador Eusebio de Cesarea. No sé si usted tiene algo adicional sobre eso. Sí. ¿Tú no tenías una declaración sobre lo de Eusebio de Cesarea? Sí, lo tengo. Él dice en el Vita Constantini, dice así: en una ocasión en la que Constantino estaba charlando con un grupo de obispos, dejó caer la expresión de que él mismo era también obispo. Y sorprendido como quedé, le escuché decirle esto: vosotros sois obispos, cuya jurisdicción está dentro de la iglesia. Y quiero que subrayen eso. Ustedes son obispos cuya jurisdicción está dentro de la iglesia. Yo también soy un obispo,
ordenado por Dios para supervisar lo que es externo a la iglesia. Y verdaderamente sus medidas se correspondían con sus palabras, pues él cuidaba de sus súbditos con un cuidado episcopal, y pone episcopal entre comillas, del que lo escribió, y les exhortaba en la medida de sus posibilidades a llevar una vida devota. De ese modo, el origen de su autoridad imperial lo hacía venir de lo alto. Yo creo que aquí estaba leyendo sobre ese dato. Él sí nos está refiriendo al término de obispo como eclesial, por eso es que hace la diferencia Eusebio. Eusebio está indicando que ellos son obispos, pero de la iglesia. Él no es obispo de la iglesia, sino externo, o sea, un supervisor del Estado. Eso es lo que está indicando. En ningún momento ese documento que está ahí dice que él es obispo de los obispos, o sea, de esos obispos de la iglesia. Eso no está indicándolo en ningún momento. Así que yo considero que eso se cae otra vez, ese argumento de que al decir obispo de los obispos, como dijo el historiador José L. González, es un decir errado para poder justificar, ve que esos son los detallitos que yo le dije, hermano Guido, que se nota el anticatolicismo, para poder justificar de que la Iglesia Católica fue creada por Constantino. Obviamente no es así, el mismo Eusebio lo acaba de decir. Sí, interesante. Ese análisis de estudio es muy importante porque eso hay que clarificarlo. O sea, Salvador Barragán tocó ese tema, pero no haciendo la claridad como estamos haciendo al momento, aunque es válido lo que él dice, es válido, son premisas de orden histórico, pero hay que mirarla en su contexto. Lo mismo que te decía de las tres máximas que decía este historiador Germán Arciniegas. La tercera, situarse en el momento histórico, cultural y religioso, ser completamente imparcial y tomar la mayor información posible. También de mi biblioteca personal, este otro libro, te lo vamos a mostrar, se llama Vicario de Cristo. Este libro es escrito por uno que fue sacerdote, aquí está su autor, aquí está la contraportada, aquí está. Este libro, Vicario de Cristo, es de Peter de la Rosa. Dice, Peter de la Rosa, graduado en la Universidad Gregoriana de Roma, fue profesor de metafísica y ética en el seminario de Westminster y decano de teología del Corpus Christi College. Abandonó el sacerdocio católico en 1970 y actualmente vive en Irlanda con su esposa y sus dos hijos. Yo creo que este libro le encantaría a nuestro amigo Salvador Barragán, porque acá habla de todo lo que él siempre hace alusión, que el Papa Borgia, que el destierro en Aviñón, que todas esas cosas, la época del cesaropapismo, todas las cosas, eso para mí no es ajeno. Yo también todo eso lo conozco. Por eso decía el Papa Pío XI, decía la Iglesia Católica no le teme a la verdad a la historia. Aquí está, aquí usted lo puede mirar, pero también, inclusive esta persona que es un ex sacerdote y que también tiene pues esa misma tendencia también anticatólica, también hace referencia también a lo que tú estás diciendo, no solamente con el título obispo máximo, sino también uno que también era precedente a todo lo que eran los emperadores romanos, que es el de pontífice máximo. Dice así, unos apartes, aquí está en la página 59, aquí lo subrayé, de este libro que llama Vicarios de Cristo. Dice, cuando Constantino, mire, muy importante esto, Mónico, porque resalta mucho lo que tú estás diciendo, y eso es importante, esa clarificación que tú lo hiciste de una manera magistral. Cuando Constantino llamaba a los obispos, sus queridos hermanos, y se autodenominaba como obispo de obispos, título que luego los papas se apropiarían, no era un cristiano, ni siquiera era un catecúmeno. O sea, él lo hacía con una visión de un mandatario, de un monarca, de un emperador, ¿ve? Inclusive lo que llamaba la cuestión romana, o sea, la paz que Constantino quería no solamente con los cristianos, sino también con los paganos, porque así como construyó las grandes basílicas como San Juan de Letrán, San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, también construía también templos paganos. Y Salvador Barragán hacía mucha alusión a eso, que era un adorador de Mitra y que después cayó en el arrianismo. Eso no se ha negado nada, eso no quita absolutamente nada. Los méritos de Constantino en relación así al edicto de Milán, la paz de los cristianos y sobre todo lo que es el concilio de Nicea. También sigue diciendo sobre el otro, aparte dice, el emperador era una persona sagrada, pontífice máximo, o sea, sumo pontífice. ¿Ve? Otro título que el Papa asumiría más tarde. En consecuencia, el emperador y solo él tenía autoridad para convocar asambleas religiosas como el Concilio de Arles del año 314, anterior al de Nicea, porque es más ecuménico. El término ecuménico, cuando se habla de concilios ecuménicos, Mónico Vázquez, se habla de un término más universal. En la Iglesia Católica han habido 21 concilios ecuménicos,
Creemos que el primero históricamente es el de Hechos de los Apóstoles, Concilio de Jerusalén, y después sigue el Concilio de Nicea y los 7 concilios subsiguientes con sus declaraciones que incluso las iglesias de la Reforma Protestante las aceptan y que es conocido como el credo niceno-constantinopolitano. Eso es gracias a quién, a la Iglesia Católica, a estos concilios, a Atanasio, a Alejandría, a San Juan Crisóstomo y a todos esos padres de la Iglesia, eminencias en la parte de la patrística, en la parte de la teología, en la parte de las Sagradas Escrituras. Pero volviendo al tema, dice del Pontífice Máximo, en consecuencia el emperador y solo él tenía autoridad para convocar asambleas, lo decíamos, tal como explicó un obispo contemporáneo muy importante esto, porque esto sí es una fuente primaria. Decía, la iglesia era parte del Estado, lo que tú estás diciendo, la iglesia había nacido dentro del imperio y no el imperio dentro de la iglesia. O sea, ese es el mismo contexto histórico, cultural y religioso por el cual Constantino se autoproclamó como obispo de los obispos o pontífice máximo, no en relación a lo que era la parte, como tú decías, la parte eclesiástica, porque había el Papa en ese entonces, contemporáneo es el Papa Silvestre, después voy a hablar un poco sobre él en otro video, pero sí más en la relación de que se conocía como el cesaropapismo, una especie de gobierno teocrático, o sea, donde los emperadores o los monarcas también tenían una participación muy activa en todo lo que era la parte civiles, las leyes, las cuestiones de los súbditos, y que eso no es ajeno, Mónico. Usted puede mirar eso también en el Antiguo Testamento. Cuando los judíos pidieron reyes, ahí está, lo mismo, Saúl, David y también el rey Salomón. Eso es también lo que se llama, lo que se conoce también como una teocracia, o sea, Dios en un puesto muy importante, también un gobierno que tiene que ver la parte civil, la parte religiosa, intrínsecamente unida. Hoy en día hablamos, Mónico, de gobiernos laicistas, o sea, ¿qué es el laicismo? Todo lo contrario, la separación del Estado con la Iglesia. Casi todos nuestros hoy en día son gobiernos laicistas, se rigen por unas constituciones, ya la Iglesia no es, hay libertad de cultos y es tan importante la Iglesia Cristiana Católica como todas las demás iglesias, los tratados que se hacen de estados, de gobiernos, por eso es que la Iglesia Católica también tiene anunciaturas apostólicas y tiene tratados y concordatos también con los diferentes estados en cuanto a lo que es la libertad de los cristianos católicos. Eso es importante analizarlo, Mónico, para ser objetivos y para ser claros y precisos. ¿Quieres agregar algo más al respecto, Mónico? Porque creo que ese fue muy interesante, esos aspectos que hemos tocado sobre Constantino en relación al Circo Máximo. No hay constancia, por lo menos no lo que averiguó yo ni lo que averiguó Mónico Vázquez, de que mandara a los bárbaros a las fieras, su relación directa con los bárbaros, y también estos dos títulos que también hace mucho énfasis el señor Salvador Barragán, pero sin contextualizarlos como lo estamos haciendo, el de obispo de obispos y de pontífice máximo. ¿Algo más, Mónico, para agregar? Sí, es interesante ese comentario que dice el historiador Eusebio. Descarta por completo la leyenda negra de decir de que Constantino fue quien supervisó el concilio de Nicea. Porque al él decir que solamente correspondía de supervisar lo externo de la iglesia, él se está saliendo de todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia, incluso del concilio. Él se estaba saliendo de todo. Los obispos se encargaban solamente de las cosas de la iglesia. Él no, él solamente estaba fuera, supervisando fuera de las cosas externas de la iglesia, refiriéndose obviamente a la situación política que en ese tiempo pues era la costumbre como emperador que era. Es interesante ese comentario de Eusebio de Cesarea, que por cierto era un ariano también, creo que tengo entendido, ¿verdad? Sí, era un ariano. Sí, había caído y sí, o sea, lo que hizo Constantino solamente era la protección. Él convoca el concilio porque precisamente por eso se llamaba pontífice, o sea, porque eso era parte precisamente de las labores que hacía un emperador, o sea, de gobernar. Lo mismo que hizo también David. David en cierto momento también se aliaba con los filisteos. Eso es increíble, Mónico. Si tú ves la historia del Antiguo Testamento, David pelea contra Goliat, el que blasfemaba contra Jehová, contra Yahvé, y en un momento después, cuando el rey Saúl lo persigue, David se alía con los filisteos. Y esa parte, entonces, ahí no, eso sí no se dice. Entonces, por eso yo le decía al señor Salvador Barragán, mire, usted más nos mencione todo el pecado de la Iglesia Católica y lo comparamos con el Antiguo Testamento y vamos a encontrar también muchas coincidencias también. Otro asunto que yo leí con respecto a eso que usted estaba hablando, Constantino, lo que da a entender José L. Gómez,
González, José L. González, el historiador. Justo L. González. ¿Qué? ¿Perdón? Justo L. González. Correcto. Pues él le da, o sea, hace lo que se llama ¿cómo es? Llama a que a los obispos para que hagan ese concilio, pero es por culpa de lo que le sucedió al Ligiano, ¿qué se llama? Ligio. Lo que le pasó a Ligio, dentro de sus predios hubo un encontronazo entre arianos y no arianos, y eso causó una molestia grande a Ligio, y eso lo vio Constantino. Por eso es que Constantino llama a que los cristianos hagan ese concilio para que se pongan de acuerdo, porque él no quería que el imperio se cayera, o sea, se dividiera, como le pasó a Ligio, que eso le causó, lo que le pasó a Ligio, le causó la derrota de Constantino, o sea, para que Constantino lo derrotara. Es un término muy común que se utilizó desde el tiempo del emperador Augusto César, cuando nace Jesucristo, que era lo que llama la Pax Romana. La Pax Romana era precisamente eso, tratar de que el imperio, en lo mayor posible, evitar conflictos, confrontaciones, guerras, disidencias. Entonces, de eso se dedicaban más o menos los emperadores. Inclusive cuando habían sublevaciones, los mismos emperadores con mano fuerte, lo que sucedió, por ejemplo, en la época del cristianismo también primitivo, con la sublevación de los judíos también, de la época de la destrucción del imperio de la ciudad de Jerusalén, en el año 70 también, ¿ve? Con Tito también, el emperador, el general Tito era precisamente sobre eso. El imperio romano trataba de subyugar a la fuerza también cualquier tipo de sublevación, y también se trataba de evitar. Pero en realidad, y eso también lo reconoce Salvador Barragán, el paradigma, por así decirlo, o el portavoz de lo que fue el Concilio de Nicea fue el patriarca de Alejandría, porque ahí venía Arrio, este sacerdote que después fue excomulgado, que dio origen a los arrianos, la misma doctrina herética que creó un día la Iglesia Católica, condenada por la Iglesia Católica desde el siglo IV, que se definió que Jesucristo es divinamente Dios y humanamente también, después con el concilio de Constantinopla también, a otro patriarca que era Nestorio. O sea, ese ambiente de las herejías, que también fueron presagiadas por el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, donde le dice a los obispos que vendrán después lobos rapaces que querrán acabar con la iglesia. Eso transcurrió en el siglo I, en el siglo II con los gnósticos, con los marcionistas, con los valentinianos, también en el siglo III con los donatistas, también los donatistas del siglo II, con los modalistas también, que negaban la Trinidad, lo mismo que creo un día las iglesias pentecostales unicitarias, también con los arrianos, los nestorianos, los eutiquianos. Todas esas grandes herejías fueron combatidas por la Iglesia Católica. Ante eso, el emperador Constantino, de hecho, mira, lo acabamos de leer, Constantino en los últimos años cayó en la herejía arriana, la misma que él había tratado de que no se sublevara en el concilio de Nicea. O sea que eso es lo que tenemos que analizar de Constantino. Jamás lo hemos elevado a los altares o hemos dicho pues de que sea un santo, pero sí también voy a hacer unos videos posteriores, Mónico, con Constantino. Voy a hacer un video sobre lo que fue el bautismo de Constantino, y otro también, un paralelismo muy importante, no bíblico sino teológico, de Ciro el Grande de Persia. Yo creo que hay unas analogías muy importantes, y también con Constantino. Para finalizar, porque también tenemos que darle crédito, algo que también me gustó mucho porque lo vi en uno de tus posts que comentaste, es una relación directa que sí habla, esa sí la podemos cotejar, el historiador Justo L. González, con otro tema ya más de orden doctrinal, que es el de la Eucaristía. Ese sí lo podemos cotejar, y ese, si quieres, lo puedes leer tú primero. ¿A qué hace referencia? Porque tú lo sacaste también de tu libro en PDF, que en el libro en físico no coinciden las páginas, ¿no? Pero que un amigo mío, que es el pastor Enrique Estrella Jr., que él sí tiene ese libro, y también inclusive Juan Peña, dijeron que sí. La cita bíblica que tú vas a dar sí es fidedigna a ese libro de Justo L. González. No obstante, la diferencia es que tú, como lo tienes en PDF, cambia el número de la página, ¿no? Al en físico. Pero en fin, eso son cuestiones ya... no es importante, pero la declaración sí es muy importante, y quiero que pongan mucho cuidado, porque esta información también es interesante, que a pesar de que es historiador anticatólico, mire, da pruebas también ya más importante, la doctrina de la Iglesia Católica. Eso es lo interesante de la Iglesia Católica.
Lo interesante de la Iglesia Católica no es tanto Constantino, ni Carlomagno, ni Constancio, no, es que la Iglesia es Jesucristo. Nuestro líder no es Constantino, nuestro líder es Jesucristo, nuestro pastor es Jesucristo. Nuestro sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. El Papa es el mediador en la tierra en cuanto a vicario, el que hace las veces de, como Jesucristo mismo lo ordena. El primado de Pedro también es algo que se discute también entre los protestantes, pero también, inclusive que mostré, Mónico Vázquez, a ti te consta, y no pudo Salvador Barragán decir por qué es importante Roma, porque ahí está el cimiento donde fueron martirizados Pedro y Pablo. Pedro, el apóstol a los judíos, y Pablo, el apóstol a los gentiles, y sus sepulcros están en basílicas católicas. La primera en San Pedro en el Vaticano, y la otra en lo que es San Pablo Extramuros. Pero vamos a hablar algo para finalizar este tema, porque me parece más, esto sí le podemos dar crédito fideligno a Justo L. González sobre un tema más de orden doctrinal. Si quieres, haz tú la introducción, Mónico. Sí, yo leyendo sobre ese libro, obviamente está en PDF, yo la descargué en PDF, aparece en la página 137 lo que es, él le titula El culto cristiano. Y es tan interesante cómo él describe el culto cristiano de esa iglesia primitiva, que es tan idéntica a lo que hoy en día se está haciendo en la iglesia católica. O sea, en nada se parece a la iglesia protestante sobre eso. Y obviamente en el libro original está en la página 112, si no mal me acuerdo, pero acá aparece en la página 137 de PDF. Obviamente eso tiene variación. Usted me permite colocarlo, yo puedo hacer un compartir de pantalla para que lo puedan ver. ¿Sí? Sí, si quieres, sácame a mí de pantalla para que lo coloques, porque es importante que la gente lo vea. Muy bien, perfecto. Vamos a ponerlo aquí completo. Usted me escucha todavía, ¿verdad? Sí, Mónico, sí. Este es el libro que yo descargué, la historia del cristianismo de Justo L. González. Bien. Y el documento está aquí, la página 136 a 137, dice: desde sus mismos inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. Es por esto que el libro de los Hechos describe aquellos cultos diciendo que partiendo el pan en la casa comían junto con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. La atención en aquellos servicios de comunión no se centraban tanto en los acontecimientos del Viernes Santo como en los del Domingo de Resurrección. Una nueva realidad había amanecido y los cristianos se reunían para celebrar y para hacerse partícipe de ellas. A partir de entonces y a través de casi toda la historia de la iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano. Es solo en fechas relativamente recientes que algunas iglesias protestantes han establecido la práctica de reunirse para adorar los domingos sin celebrar la comunión. Pero esto pertenece a otro capítulo de esta historia. Vamos a ver. Continuando con la... Vamos a ver. En la página 137. Por lo menos, a partir del siglo II, el servicio de comunión constaba de dos partes. En la primera, se leían y comentaban las escrituras, se elevaban oraciones y se cantaban himnos. La segunda parte del servicio comenzaba generalmente con el ósculo de paz. Luego alguien traía el pan y el vino hacia el frente y se los presentaba a quien presidía. Acto seguido, el presidente pronunciaba una oración sobre el pan y el vino en la que se recordaban los actos salvíficos de Dios y se invocaba la acción del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Después se partía el pan, los presentes comulgaban y se despedían con la bendición. Naturalmente, estos elementos comunes se les añadía muchos otros en diversos lugares y circunstancias. ¿Quiere que continúe o está bien con eso? Ahí está más que claro, Mónico. Sí. Excelente. Esa parte es y esa parte es fideligno, Mónico, porque ese sí lo podemos
cotejar, sí lo podemos comparar, porque es algo importante en la historia, así como también en la Biblia. Cuando tú tienes una doctrina, compares una doctrina con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, y le vas a dar la concordancia. Esa declaración honrada, que es muy interesante, es muy certera, de lo que era el culto de los primeros cristianos, también lo encontramos en este libro que también los evangélicos lo desprecian enormemente, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ellos se tomaran la tarea de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica de una manera objetiva, clara, se darían cuenta de la riqueza que está acá, porque todo el Catecismo de la Iglesia Católica está fundamentado en la Biblia, en la tradición, en los testimonios de los padres de la Iglesia, en los primeros concilios. Si tú vas al final, Mónico, aquí están todas las referencias de todos los documentos. Mira, todos estos son documentos de que la Iglesia Católica, aquí por ejemplo dice sobre la liturgia, sobre los escritos sagrados, sobre derecho canónico, sobre documentos eclesiásticos, congregaciones, documentos pontificios, concilios, sínodos y demás de orden histórico. Y cuando vamos a ver sobre el tema de la Eucaristía, aquí está, dice la celebración litúrgica de la Eucaristía, aquí está en el Catecismo de la Iglesia Católica, también lo puedes descargar en PDF, en el numeral 1345. Y esto sí esto sí es fuente primaria, porque este es un cronista también de la época, como decíamos, de Eusebio de Cesarea. Ese sí es muy importante, ese sí tiene autoridad, porque él fue contemporáneo de Constantino. Este, que vamos a mirar a ver, que es Justino Mártir, que cita acá el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice también un breve biografía, otra vez, de la misma Biblia evangélica, tras la huella del Mesías. Qué interesante, que una Biblia evangélica en su glosario habla de los padres de la Iglesia, habla de los primeros obispos, dice sobre Justino Mártir, vivió entre el año 100 y el año 165, padre de la Iglesia y apologeta, cuyos textos más famosos son su primera apología, donde defendía la moral cristiana y abogaba por el cese de las persecuciones contra los cristianos, y el diálogo con Trifón, una defensa de Jesús como el Mesías. Fue probablemente el primero en relacionar a Satanás con la serpiente en la caída de Génesis 3. Él y 6 de sus discípulos fueron azotados y decapitados cuando se negaban a ofrecer sacrificios a los ídolos paganos. Y este es del siglo II. Esa es una de las cosas también que el señor Salvador Barragán jamás ha podido demostrarme, que teológicamente el Espíritu Santo ha actuado en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo, porque tiene la promesa de Jesucristo en Mateo 28, 18, que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando a Justino Mártir, es casi exactamente lo que tú nos acabas de narrar de Justo L. González. Dice así, la misa en todos los siglos. Desde el siglo II, según el testimonio de Justino Mártir, ya vimos una pequeña biografía de una Biblia evangélica, no solamente muestro la pasta, sino también su contenido, para aquellos que son calumniadores. Tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones, rituales litúrgicos. Y aquí lo que el santo escribe hacia el año, ¿qué? 155, Mónico, para explicar a un emperador romano de nombre Antonio Pío, que gobernó del 138 al 161, sobre lo que era la reunión de los cristianos. Mira, casi lo mismo de lo que acabas de leer. Dice, el día en que se llama el Día del Sol, o sea, el domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Ya no era el sábado los judíos no, el sábado pasa al domingo. ¿Por qué? Por la autoridad que le da Jesucristo a Pedro cuando le dice, lo que tú ates quedará atado en el cielo y lo que tú desates quedará desatado en el cielo. Eso es magisterio eclesiástico. Y el señor Salvador Barragán reconoció sobre la importancia del domingo, el Dei Domini, o sea, el día del Señor, que era el domingo, el primer día de la semana, que ya pasa al sábado, que era el séptimo. Se leen, ¿qué hacían los cristianos? Mira, en el siglo II, ¿qué hacían los cristianos de esa época? Se leían las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. O sea, lo que conocen la Iglesia Católica como la liturgia de la palabra. Cuando se habla del memorial de los apóstoles es el libro de los Hechos. Cuando el lector ha terminado, el que preside, o sea, el que presida, porque había alguien que presidía, o sea, si era una iglesia jerárquica, si habían obispos, habían episcopos, habían presbíteros, habían diáconos y habían laicos. No era una iglesia anárquica y no era, como decía el señor Salvador Barragán, una de las cosas infantiles, decía que no había sucesión, sino transmisión de puestos, una cosa, y que es lo mismo.
que él desconocía el término de sucesión como por transmisión. Es la misma cosa. Sucesión es el que sucede a alguien, el que toma el cargo de alguien. Aquí no lo decía. Ya en el siglo II había alguien que presidía. ¿Y qué hacía este presidente? Mire, cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros. Y es muy importante, Mónico, porque Justino Mártir fue un laico. Él no fue un episcopo, como lo fue Ignacio de Antioquía, también de ese mismo tiempo, obispo de Antioquía, sucesor de los apóstoles, y como también lo fue Clemente, también obispo de Roma. No, este fue un laico. Justino Mártir es el patrono de los estudios de apologética. Sigue diciendo, y por todos los demás, donde quiera que entren, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. O sea, era como una especie de mea culpa sobre perdón de los, o sea, un acto de contrición general en la asamblea de sus pecados. Cuando terminan estas oraciones, nos besamos unos a otros, lo que tú decías, el ósculo santo, ese era el santo, el beso que también aparece en las cartas de Pablo, dice, nos besa con un beso santo, ¿no? O sea, era la misma forma que viene también del judeocristianismo, ¿no? O sea, hay muchas cosas de la liturgia que también se toman del judaísmo, ¿ve? Sigue diciendo, luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado, lo mismo en la Iglesia Católica con las vinajeras, que simbolizan el agua y la sangre que derramó Jesucristo en su costado, cuando murió en el Calvario del Viernes Santo, hace 21 siglos atrás. El presidente, otra vez, el que está presidiendo esa ceremonia, los toma y eleva, o sea, va a ser una acción de gracias, y alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, mira que es una invocación a la Trinidad. Es lo que se conoce teológicamente como una doxología, y da gracias, que en griego es Eucaristía. Eucaristía, eso es acción de gracias, es el término Eucaristía, acción de gracias. Largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. ¿Cuáles dones? Aquí nos lo dice. Una copa con vino y agua y el pan. Sigue diciendo, cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo que amén. ¿Qué quiere decir que? Así sea. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias, otra vez el término Eucaristei, y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, ¿ves? Hay unos que son diáconos, servidores, hay otros que presiden, que son los presbíteros, y también habían unos episcopos como Ignacio de Antioquía y Clemente Romano, que están en un alto rango, ¿no? Y el señor Salvador Barragán desconocía todas estas cosas. Pero acá, vuelvo a repetir, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, los mismos que los diáconos Esteban, el mismo que el diácono, el primer protomártir, los 7 diáconos que nombraron los apóstoles, estos diáconos que distribuyen a todos los que están presentes, que pan y vino y agua eucaristizados, y los llevan también a los ausentes también. O sea, los llevan también a los que están enfermos o a los que están también en las cárceles, o en las casas, que es lo mismo que tú estabas diciendo. Entonces, mira, Mónico, que es interesante eso. Mira, cuando juzgamos la historia, mira, los orígenes, como decía el cardenal John Henry Newman, que fue un sacerdote anglicano del siglo XIX que se convirtió al catolicismo, esa máxima de él que ha perdurado, dice, los orígenes del cristianismo nos llevan a Roma, porque no puedo ser protestante porque el protestantismo no me lleva a la sede de Pedro y de Pablo. Entonces, creo que ha sido interesante este compartir, Mónico. Creo que esos son los aspectos que teníamos en el día de hoy. No sé si quieres hacer un resumen general para terminar de este video, que ha sido interesante y que ha sido pues muy intenso, y hemos tocado diferentes tópicos en relación a la controversia de Constantino. Adelante, Mónico, puedes hacer tú la despedida. Gracias. Estuvimos hablando sobre lo que pasó en el Coliseo, la diferencia entre el Coliseo y lo que es el Circo Máximo. No encontramos ningún dato, o sea, yo por mi parte no encontré ningún dato de eso de que Constantino cogía a los bárbaros y se lo daba a las fieras, y las fieras dejaron de comer, o sea, se llenaron de tantos bárbaros que comían, se llenaron el estómago y dejaron de comer. Eso no encontramos ningún detalle. Pero sí encontramos detalles en cuanto a la referencia de lo que hacía Constantino, lo que causó la discrepancia contra Liginio. Y sí, hubo una guerra contra los bárbaros
a causa de eso fue que hubo una pelea civil, que fue lo que hizo, una pelea civil entre Liginio y Constantino, que obviamente Constantino tuvo todo el crédito sobre eso. Estuvimos hablando también sobre los títulos de obispo, de los obispos, que obviamente no encontramos de que el Constantino se haya proclamado ese título, aunque sí encontramos un dato sobre Eusebio de Cesarea que indica varias cosas. En el documento, se llama el documento Vita Constantini, él indica que Constantino se dice que él es obispo también, y eso le sorprendió a Eusebio, y cuando le cuestiona pues, a qué se refiere con eso, él estaba indicando que los obispos de la iglesia están relacionados a la iglesia, pero él es un obispo externo a la iglesia, refiriéndose a lo que es la supervisión de todo el imperio. Indica también que no hay ninguna relación, ninguna, con la iglesia católica, con ese comentario también que dijo el historiador Eusebio de parte de Constantino. Y estuvimos también hablando sobre, hablamos también por encimita, usted mencionó algo de pontífice máximo, y lo último que fue lo de la Eucaristía, cómo el señor Justo L. González describe ese culto cristiano. Incluso Justo L. González indica que el único culto cristiano que se debe de hacer es esa comunión. O sea, que es la más que hoy en día incluso reclama que hoy en día los protestantes han dejado al lado ese culto verdadero, y que el cristianismo primitivo se resumía, o sea, viajaba a través o daba vuelta a través, o era el centro del culto, era la misma Eucaristía o la comunión, como él le menciona. Él parece muy susceptible de no utilizar la palabra Eucaristía, obviamente, por sus razones anticatólicas. Eso es lo que yo entiendo mayormente. Y pues hay muchos detalles más. Usted habló también ahora último sobre dónde se celebraba el culto. Justo L. González habla de dónde se celebraba el culto. Incluso él decía que comenzaron en las casas, después se movió a los cementerios, obviamente hablando de las catacumbas, y posteriormente salieron de la catacumba y ya casi llegando al tercer siglo, comenzaron a construir edificios, o sea, templos para hacer los cultos, aunque no lo crean, antes de Constantino. Mucho antes de Constantino. Y eso lo dice este historiador protestante. Yo no estoy seguro si él es adventista. Ahí no estoy seguro si él lo es. Pero sí. Creo que es metodista. Metodista. Muy bien. Muy bien. El asunto es que él menciona tanto, incluso él menciona sobre el bautismo, cómo se hacía, que incluso se echaba agua en la cabeza, también que no era solamente sumergirse bajo el agua. Bueno, él hace mucha aclaración que bajo su perspectiva seria, lo que indica mayormente es que antes de que Constantino estuviera el edicto de Milán, ya existía la Iglesia Católica, que es la que hoy en día está, esta misma Iglesia Católica, con sus cultos y con todo. Muy interesante ese tema que usted ha expuesto con el señor Barragán. Lo felicito a los dos, tengo que decirlo, lo felicito a los dos porque fue un debate y un diálogo muy bueno. O sea, de verdad que lo consideré muy bueno, uno de los pocos debates que yo puedo ver y apreciar con detalle y que puede traer más hilo. O sea, usted me está viendo, está trayendo mucho más hilo y la gente pues están comentando. Aquí hay mucha gente, que hay aproximadamente 30 personas que están viendo el video. Muy, muy bueno. Gracias, hermano Guido, por tenernos aquí, por visitarnos a Huella Católica. Creo que es la primera vez que usted viene aquí, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Agradeciéndote. Siempre es un placer poder compartir contigo estos temas. Lo hemos hecho anteriormente. Como te decía, me extiendes un saludo a todos los apologistas, a todos por igual que conforman Huella Católica, y también a las personas que son asiduas de tu canal, a todas ellas bendiciones, que damos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y espero pues que este compartir que tuvimos abra un poco más de luces sobre este interesante tema que es sobre la historia del cristianismo, que es apasionante y que puede darnos también mucha, para nosotros también, nuestra herencia y nuestra trayectoria, de dónde venimos, mirar el atrás y también el mirar el presente y el futuro, siempre guiados con lo que nos caracteriza,
que debe ser la acción santificadora del Espíritu Santo, que nunca ha dejado de actuar. Así lo quiera negar el señor Salvador Barragán de una forma soterrada, siempre estará presente hasta la consumación de los siglos, porque tiene la promesa de Jesucristo cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Gracias, Mónico, bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a usted, hermano Guido. Así que pueden suscribirse aquí al canal de Huella Católica y no olviden visitar el canal del hermano Guido. ¿Cómo se llama el canal de usted de YouTube? Videos Apologética Católica. Videos Apologética Católica, pueden visitarlo y ver también los videos muy interesantes que están haciendo. Gracias por estar visitándonos, hermano Guido. De verdad, fue un excelente diálogo, tremendo. Yo lo considero muy bueno, un buen teólogo. Así que de parte de Huella Católica, muchas bendiciones a ustedes y recuerden, compartan esto a todas las redes que ustedes conozcan y a sus hermanos también y a sus familiares para que puedan aprender cada día más de esta única iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Muchas bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones. Nos despedimos aquí, el hermano Guido y este servidor, Mónico Vázquez. Bendiciones a todos.